Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Café y Oración, Brian Coffee. Hoy es 19 de diciembre. Ya estamos en la recta final de este año 2022. Damos gracias a Dios. Estamos terminando la lectura de la Biblia en un año, tanto de manera simultánea. Estamos terminando ya el Antiguo Testamento. Hoy nos toca para 19 de diciembre tres capítulos en Jonás, o sea, todo el libro de Jonás, y corresponde un solo capítulo en Apocalipsis, que es el capítulo 10. Ya nos queda un capítulo diariamente hasta, hasta terminar este 31 de diciembre, Apocalipsis. Bueno, el día de hoy tenemos invitada muy especial a Dedito, Devocional Diario para Todos, a Sonia Lili Andrade Q, desde Medellín, Colombia. Hola Sonia Lili, bienvenida nuevamente a Dedito. Hola, buenas tardes a todos, noches, días, mañanas, mejor dicho, ya ni sé el tiempo. Aquí está lloviendo. ¿Cómo están todos ustedes? Está lloviendo, hace frío, hace calor. Estamos en un tiempo bastante interesante. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo me le ha ido? Bien, Sonia, pues contento de que pues ya estamos sobre los 170 programas, ya estamos, vamos a cumplir Wow. 6 meses de estar transmitiendo Dedito. Ha sido un programa, en lo personal ha sido interesante porque me ha permitido acercarme como a 60 amigos que algunos han estado una sola vez porque andan en sus cuentos, en sus ocupaciones, en sus oficios. Una sola vez han estado, pero otros ya son conversadores semanales. El caso tuyo, Sonia, eres conversadora catorcenal, dos por Es mes. que Aunque Carlos, cuando, todo. aunque ¿Ah? cuando estuviste en Europa grabamos dos programas, o sea, Sí, ¿sí? total. Entonces, es posible que le demos vacaciones ahorita a fin de años o bueno. Entonces, Ahí miramos. Sonia Lili Andrade está colaborando con nosotros 2 veces al mes. Gracias, Sonia, eh, Ujú. por compartir en este par de horas eh, lo que podemos, porque el tiempo es breve para tantas cosas que hay que comentar, demasiados asuntos que hay que comentar, pero bueno, queremos motivar a nuestros amigos que vayan a la Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas y versión de las Américas, en la parte final está la guía de lectura de la Biblia en un año, pero si no tienen la Biblia de las Américas, saquen la fotografía de la lectura de la Biblia en un año que la hemos posteado en el grupo público en Facebook que se llama Café de Oración. Ahí hay una sección de archivos, ahí la hemos posteado. Hay una sección de guías, ahí también la hemos posteado en el grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. Entonces, y júntese con nosotros a leer la Biblia, a escudriñarla, a estudiarla, etcétera, etcétera. Sonia, pues hoy tenemos un amigo nuestro, el amigo Jonás, un profeta, que está aquí como por ser profeta menor, aquí está como ubicado en un orden, pero era mucho antes de la deportación de la deportación de Israel a Siria, de la deportación de Judá a Babilonia. Este debería estar antes de casi de todos los profetas, este debería estar este amiguito Jonás, porque gracias al mensaje que predicó Jonás, Nínive, que era la capital de Asiria, y el imperio asirio pudo extender su gobierno 140 años más antes de que cayera por Babilonia. Entonces la gente se arrepintió. De Jonás pues hay muchas escrituras, aparte de Jonás, al parecer él ejerció un ministerio como de 35 años allá en Nínive, según algunos historiadores y asuntos que sucedieron. Jonás significa paloma, interesante. Me estaba acordando de Noé, de la paloma que fue y verificó en las aguas En las aguas. cuando ya había habido vida. Jonás eh, tiene que ir a Siria a confrontar un pueblo que era, según los historiadores, el más cruel de toda la historia de la humanidad. Gente que se caracterizaba por quitarle la piel a los prisioneros. Torturarlos. Sí, eran expertos en tortura. Les quitaban la piel y los dejaban sufrir, pero que el sufrimiento no los dejara morir. Entonces una persona podía estar al sol
con plagas, con moscas, con gusanos, Sí. eh, pero no morir, sino muerte lenta. Eran expertos en torturas de muerte lenta. Este imperio asirio, una persona como Jonás o una persona como nosotros, no nos cabe en la cabeza que Dios les mande un mensaje de arrepiéntanse y no los destruyo. O sea, no Ujú. nos cabe eso en la cabeza que gente tan mala, que uno antes oraría para que Dios traiga juicio. Total. Entonces, uno no se imagina la mente de Jonás. Si esta gente eran expertos eh, en, en torturas que en la lengua, en la piel, Sí. estrangulamiento, clavaban a la gente en los postes, Holocaustos. los dejaban sin pies y sin manos. ¿Mm? Pues, No, la Inquisición y el pues Holocausto de la Segunda Guerra nada, Mundial es no un es juego, nada parecido. es una comiquita al lado de lo que era el Imperio Asirio. Sí. El Imperio Asirio, por ejemplo, heredó cosas en Babilonia, luego heredó cosas, ya ves que las tinieblas se revitalizan, ¿no? Quedaron cosas en Babilonia, en Media, en Persia, en Grecia. A nosotros nos llegó el derecho romano, pero el derecho romano en México, por ejemplo, llegó con cosas del Imperio Asirio. En el Imperio Asirio o en el derecho asirio hay muchos vacíos, muchos vacíos. Entonces, y hay muchas situaciones de interpretación. Entonces, donde hay vacíos y hay interpretación, el sistema eh, hace que el ciudadano común y corriente tenga que pervertir el sistema, La corrupción. pero no es el sistema el que pervierte al ciudadano, sino el ciudadano para poder acelerar los procesos, sus diligencias, tiene que corromper al sistema. O sea, es el ciudadano el que corrompe al sistema. Ah, entonces tu ciudadano tienes que siempre pagar o dar algo para que el sistema funcione. Sí. Entonces hemos heredado, por ejemplo, en la cultura mexicana, el derecho asirio es un derecho donde está el municipio, ayuntamiento, está el Estado y está la nación y hay vacíos. Entonces, pareciera como que, wow, qué bueno que hay niveles de autoridad. No, 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 hay vacíos. Lo que se interpreta, por ejemplo, en un estado es diferente a otro estado, como lo interpretan. ¿Ves? Uno nunca puede demandar al funcionario porque el funcionario siempre tiene a su criterio forma de interpretarlo. O sea, el funcionario público nunca se equivoca. Claro. Vaya a favor o en contra, nunca se equivoca. Entonces, es un sistema donde el ciudadano se ve obligado a corromper el sistema. Entonces, eso nos ha quedado de Asiria. Encontré en un estudio que hicimos hace un par de años de Nouchin que había Sí. una tribu aquí en México que por allá por los lados del estado de Puebla que practicaba torturas similares a los asirios, es decir, que, ¿cómo se dice? Tenía, Le quitaban la piel, deshojaban a- desmembraban, desbridaban. bueno, le quitaban la piel le quitaban la piel a sus víctimas. Entonces, qué tremendo todo esto. Es lo que podemos hablar de aquí muchos conocen la historia de Jonás como una ballena, ya sabemos que no es una ballena sino que es Cetus, que Cetus es un ser espiritual, que hay por allá una constelación llamada Cetus, o sea, ya hemos avanzado mucho en esos temas. Pero bueno, vámonos a la palabra, Sonia, o no sé si tienes algún comentario antes de arrancar, pero era como por, Una evocación. como por ir dando contexto de nuestro amigo Jonás. Algunos dicen que Jonás fue uno de los discípulos de, de Elías o de Eliseo, pero son escrituras apócrifas, que fue uno de los hijos de las viudas que estos resucitaron. Pero bueno, no, esas son historias apócrifas que no se sabe qué tan contaminadas estén o qué tan claras estén. Bueno, Sonia, estamos en el año 785, 750 antes de Cristo, o sea, como que ya íbamos por allá llegando al Nuevo Testamento y nos devolvimos. Total. No, profe, Jonás es un libro bastante interesante, que
creo que es uno de los libros más temerosos, y en las escuelas dominicales creo que es uno de los libros que primero nos enseñan cuando estamos en las escuelas dominicales, y siempre es el pez, y es algo que como desde que estamos en la escuela dominical como que tenemos a Jonás aquí grabadito, pero cuando uno estudia a Jonás se da cuenta de que hay otras cosas además que lo que uno enseña en la escuela dominical, ¿cierto? Es interesante porque, ¿sabe yo con quién de la literatura infantil comparo a Jonás? ¿Adivine con quién? Con No, Pinocho. Sonia. Con ¿Con qué? Pinocho. Con Porque a, Pinocho y eso, Pin, ¿por qué? porque a Pinocho también en la literatura infantil se lo comió un pez. Ah, sí, no ¿Sí? sabía. Sí, entonces es como muy chistoso porque cuando y entonces uno de niño, cuando le ponen a leer libros infantiles, uno asocia, ay, mire, ese también tiene un pez, ese también tiene un pez, pero que no es un pez, sino que usted ya estaba revisando el contexto. Entonces, es interesante. ¿Por qué traigo a Pinocho a colación? Porque Pinocho dice, si ustedes recuerdan esa ronda infantil del Hospital de los Muñecos, llegó el pobre Pinocho malherido y que era muy mentiroso, que le crecía la nariz, era una especie de desobediencia. Y con Jonás vemos aquí ese patrón, ¿no? O sea, además de ser desobediente, pero más que un desobediente, Jonás tiene algo muy particular que me llamó mucho la atención. Pues en el capítulo 1, es bien, dice, cuando Yahweh le dice, levántate y vete a Nínive, a la gran, y proclama en ella la maldad que ha llegado hasta mí. Cuando miramos el proclama, en la nueva, esta es nueva Biblia textual número 4, en el proclamar es pronunciar. Es interesante porque él empieza haciendo juicio. O sea, la orden es hacer juicio, pronuncia, declara, declama. Entonces, es muy particular porque cuando Dios envía a hacer una orden de destrucción, eh, las cosas no, uno como que dice, wow, un momentico, uno siempre piensa que Dios es misericordioso y es un Dios de amor, pero pocas veces lo ve en ese plan de pronuncia, mira lo que ha pasado. Entonces, muchas veces uno ve a las partes proféticas, sigue haciendo su proclamación, su pronunciación de juicio, pero es confrontativo como ser humano, porque uno siempre quiere hacer el bien, mira, todo súper guau, todo tranquilo, pero no. O sea, ¿cómo sería la maldad? Jesús ve y proclama, pero aquí va el pero. En el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh. ¿Cuántas veces yo dije, por qué Jonás quiso huir? ¿Por qué? Es como si yo quisiera huir de muchas cosas de pronto cuando tengo que decir algo. ¿Será que si lo llevo a la conducta humana, ay, no, tengo que decir algo, pero lo pienso dos veces para decir y no lo digo cuando dicen pronuncia, y uno trata de ser muy responsable con sus palabras? Pero diría, ¿Jonás fue desobediente? ¿Cuál era el temor de Jonás? Es algo interesante porque después del lenguaje glutural que tenemos de niños, dice, ay, ¿cuál es la primera palabra que pronuncia cuando mamá, papá, hermano, cualquiera? Entonces uno de ser humano dice, ay, tan bonito esa palabra que pronunció. Entonces, ¿qué se siente pronunciar la palabra que nos hace huir? ¿Por qué tenemos temor a esa pronunciación? ¿Será que a veces, yo digo, Jonás estaba, ¿qué pensaría Jonás? Yo nunca he hablado con Jonás, no sé si usted lo ha hecho, pero ¿qué pensaría Jonás? ¿Por qué quiso huir de allí, del mandamiento que le habían dicho, que le habían dado? Pero no solamente huir, ahí viene una transacción comercial. Dice que pagó el precio y se embarcó. Entonces, esa parte
del pronunciar, el huir y el pagar precio me parece muy interesante. Es una conjugación de tres opciones. Yo huyo, pero para poder huir tengo que pagar. ¿Qué tipo de transacción económica tengo que hacer para irme de la presencia de Dios? Eso me ha confrontado mucho de las voces que he leído Jonás. Digo, venga, y es que Jonás tenía plata, ¿cierto? Pagó. Entonces me voy, lo quiero hacer con notación ejemplo, cuando Judas recibió las 30 monedas, también le pagaron. Y si nos ponemos a mirar alrededor pues de la palabra, hay varios que la palabra pago, pues siempre decimos, Jesús pagó un precio muy alto, un precio de sangre. Siempre son transacciones comerciales, es como yo huyo, yo pago para huir, no me interesa más. Entonces, eso me llama mucha atención porque no puede hacer algo. Él mandó, una vez se embarcó, porque es un medio, huyó en un medio fluvial, no huyó en carro, a pie, en vacas, en ballena, no, por medio de las aguas, no Marítimo. en marítimo, no en otro tipo de transporte, por así decirlo. Claro, sí, uno dice, pero Nínive estaba como 1000 kilómetros por tierra adentro y luego él se va es al fin de lo que los fenicios conocían, que Tarsis era España en esa época, imagínense, Hispania. Ya él como que dice, compra el tiquete al lugar más remoto del mundo conocido de la época, Es porque como se si va uno, hasta allá. ¿por qué se va hasta allá? Es como si uno quisiera huir absolutamente de todo. ¿Y por qué? ¿Ah? Sin embargo, Sonia, hay algo misterioso ahí. Sí. Hay algo misterioso ahí porque en ese tiempo, si él agarra por tierra, no hubiera podido confrontar los espíritus de las aguas, Es válido. que estaban unidos a las luminarias de Cetus, Así es. ni al fondo de la tierra. Él no hubiera podido morir, literalmente, Literalmente. vamos a llamarle entre comillas morir. Por ahora, dejémoslo quieto ahí. Sí. Él tenía que juzgar los espíritus de las aguas. Entonces, cuando se habla de que él huyó y esto, yo digo, pero es que no había forma. El dios de Asiria era Azur, es Sí. la imitación del árbol de la vida, es como Sí. un árbol, es como Azur es Asiria, es como el árbol de Asiria, es un árbol soberbio en el jardín del Edén que se rebeló contra Dios. La diosa principal era Ishtar, la reina del cielo, pero él no puede ser efectivo en su evangelismo allá en Nínive, capital del imperio, si primero no se juzgan las aguas. Entonces, Sonia, yo me quito de mi cabeza el que huyó, el que no huyó, todo el Ah, que desobedeció, que no obedeció, o sea, me quito todo eso y digo, me hago la siguiente pregunta, ojo con esto. Me digo, así es la misma mía. ¿qué pasaría si él agarra por burro, por camello, por caballo Por lo que hasta sea. Nínive? Que seguramente tiene que atravesar algunos ríos, pero pero es ir de lo que hoy es Israel a lo que hoy es Irak, Sí, Irán. así es. Entonces, es decir, trato de imaginarme y no tengo respuesta para eso. Yo tengo una respuesta y es una hipótesis de Sonia Lilia Andrade Quintero. O sea, yo me hago responsable. Eh, yo pensaría, y cuando veo que huye, cuando uno huye no tiene planes. Por eso uno dice, se va a lo más recóndito. Pero ahí sí, como diga en el Génesis, el libre albedrío, cuando yo estoy en Cristo y en Jesús y soy profeta de Él es el que guía y Él pone el querer como el hacer. Yo me atrevo a decir que definitivamente
no solamente él iba a juzgar a Nínive, sino que es que Jonás tenía que cambiar su naturaleza humana. Claro, Y para cambiar su naturaleza humana, el padre hace de todo. Y claro, sencillamente tengo que choquear mental, lo que sea, para que me entienda. Porque claro. muchas veces el padre nos explica, nos dice, nos manda y nosotros no hacemos caso. Pero yo creo que así como él pone el querer como el hacer, el guía, yo sí digo, venga, leyendo y releyendo, digo, si él sabía, pero dentro del cuerpo de Jonás y dentro del cuerpo de los seres humanos, el 70% es agua, él tenía que juzgar al interior de Jonás. Claro. Tenía que juzgar las aguas internas, llámese físicas, espirituales, emocionales, lo que sea. Tengo que sacarlo de su confort. Entonces, así yo huya, yo me imagino esta escena. Jonás, ve, y yo creo que Jonás decía, pero este sí es chistoso, pero yo quiero juzgar si yo de pronto estoy ahí involucrado. Porque cuando los manda a juzgar y uno juzga, uno tiene que estar muy transparente que lo que uno está, porque el juicio empieza por el que está juzgando. Claro. En ese orden de ideas, yo digo, venga, yo creo que él hizo eso. Por más que él quisiera oír, estaba huyendo de su propia, no sé si es correcto decir, concupiscencia o pensamiento humano, para poder realmente tener la autoridad de juzgar en las aguas. Sonia, una pregunta. ¿Será que Dios le puso a él el deseo de escapar y Dios eh, lo presionó? O sea, Sí, a ver, lo a ver, acorraló. lo acorraló, o sea, lo asustó que Sí, lo hizo escapar. Es decir, como sí. cuando tú estás enamorada a los 15 años de un muchachito y tú lo molestas tanto Bueno, que haces que el wow, tipo huya. es correcto, es válido. Lo acosó tanto que lo hizo huir, Sí, pero porque Dios sabía que al acosarlo y al hacerlo huir, él iba a ser tratado en lo personal y emocional y espiritual. Bueno, todos los sí, tratamientos habidos y por sí, haber. sí. Jonás antes de y después de Sí, iba a ser tratado, entonces el Jonás después de sí estaba habilitado para ser es correcto. Sí, un profeta evangelista, pero antes me no. hace, a mí se me hace que Dios tuvo que ver con que él se quisiera ir. Yo Para, sospecho eso. es válido porque, o sea, yo también lo valido porque, mire, siempre nos dice, Dios pone el querer como el hacer. Y Sí, ni una hoja se mueve si no es la voluntad del Padre. Él es el dueño y creador de todo. Él limpia y él es el rey soberano que coloca. Entonces, él manda ángeles, manda lo que sea para que uno se alinee. Yo creo, yo correcto. lo veo más por ese lado, lo veo más, por eso el leerlo con otros ojos, porque uno lee mucho Jonás, pero en este momento, y cuando empecé a estudiarlo, yo, venga, aquí veo algo diferente a lo que yo nunca Claro. había visto, total, ¿cierto? Esa es una. Pero mire lo más interesante, yo creo que Jonás tenía eh, como un problema de creencia. Tenía su fe quebrantada, no creía. ¿Por qué? Cuando va en la nave, que empieza el viento, el tiempo, los que acompañaban empezaban a orar, a rezar a sus otros dioses, a orar, y él siguió Sí. durmiendo. Y le dice uno de los señores de ahí, dice, venga, y es que usted ore a su Elohim. Y él no ora a su Elohim, como quien dice, ¿y usted qué le importa? O sea, todo el mundo orando y él tranquilo. Entonces, la tranquilidad de Dios o la tranquilidad, o a veces uno en la conducta humana, para no hacerse a cargo de las decisiones, opta por un complemento muy pasivo. Entonces, digo, venga, Jonás tendría un sistema de creencias, porque es que él mismo dijo, échenme, ¿cierto? Después de que cayó la suerte. Entonces, aquí otro componente que me llamó mucho la atención. Eh, Cuando echaron las suertes, estaban definiendo quién era el que se iba.
¿correcto? pero es muy chistoso porque aquí en el capítulo, en el versículo 8, le dice, entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha sobrevivido esta calamidad, de qué te ocupas, de dónde vienes, cuál es tu país, de qué pueblo procedes. Y él respondió, soy hebreo y temo a Yahweh, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, él en su confusión sabía de dónde venía. Y antes, independiente que echen la suerte, y eso me voy muy a la parte de Mateo cuando en la crucifixión, que echaron las capas a la suerte. Y por allá en el en el Antiguo Testamento también, que hablan de echar a la suerte las cosas. Jonás conocía ese principio, él lo conocía. Pero también yo creo que Jonás decía, mire, ¿sabe qué? Yo ya sé qué es lo que a mí me toca, es que yo no he querido, pero no quiero, yo sé lo que tengo que hacer, pero no quiero, pues echen la suerte. Pero cuando él ante las personas de la nave reconoce de quién es, yo vengo, dice, soy hebreo y temo a Yahweh, a Elohim de los cielos. El mero hecho de proclamar que es hebreo y temer también le da un derecho. Hizo reconocimiento de autoridad. Era como un espía. Nadie sabía quién era hasta que lo cogieron y cantó. Pero era necesario que él proclamara y dijera de dónde venía. Porque el juicio, nos devolvemos al versículo 1, era proclama el juicio, pronuncia el juicio. Entonces, como un convencimiento propio de yo voy a proclamar el juicio, me voy, ¿y yo quién soy? Entonces, el hecho de pronunciar de dónde venía le da un reconocimiento en el aire, por medio de la voz, de dónde viene él. ¿Quién es él? Entonces, es una toma de autoridad. Sonia, me queda la idea, no quiero que se me vaya la idea, estos amigos marinos que andan todo el Mediterráneo, todo lo que hoy es norte de África y Europa, hasta Tarsis, hasta España. Estos amigos tenían un conocimiento espiritual porque ellos sabían que alguien era culpable de algo. Y además que todos clamaron a los diferentes dioses, ¿sí? Sí. Pero, también hay un propósito en todo eso, porque fíjense que después de realizar todo el capítulo 1, se da uno cuenta que al final toda la gente que iba en el barco se arrepintió. Es válido. Entonces, Dios tenía propósito de que todos se arrepintieran también. O sea, Así. yo estoy tratando de ver a Jonás, voy a decirlo con mucho cuidado, pero como un títere de Dios, un títere. Dios lo usa primero para que se arrepientan los marinos, porque después de que esos marinos se conviertan a Dios, ellos van a seguir adorando a Dios por los mares y van a seguir siendo siervos de Dios. Antes de que los asirios se convirtieron los fenicios de esta nave. Todos se Sí, convirtieron. todos se Póngale 100 convirtieron. personas, se convirtieron. Sí, Entonces, porque todos, fíjense que al final dice que todos ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos, sí, temieron a Dios, bueno, porque sí, como se calmó todo, entonces ellos ya no supieron más la historia. Olviden, a ver, luego la película sigue con Jonás y con Asiria, pero sí, sigamos la pero película, ¿qué pasó con el barco? Los del barco se eh, salvaron. se salvaron, el mar se calmó, no volvieron Sí, a saber nada de Jonás, no se volvieron a escribir, no se sí. volvieron a ver, Pero mire lo que pero dice quedaron aquí. convertidos a Dios. Exacto. O sea que aquí hay dos cosas. Una, y la rescato. La primera dice, aquellos hombres temieron a Yahweh con gran temor y ofrecieron sacrificio, hicieron votos. Eso fue el resultado. Esto me da a entender que yo puedo estar pasando por situaciones críticas en cualquier parte del mundo, de la historia, de la comunicación, de lo que sea, y en ese momento se pueden convertir personas, se pueden ofrecer. No tengo que esperar llegar a otra estancia para que eso no pase. O sea que técnicamente siempre que vamos caminando,
Cualquier persona se puede convertir. Sencillo. Claro, en el propósito de Dios estaba de que toda la tripulación se convirtiera, porque Dios mostró su poder sobre los otros dioses. Ellos tenían, Es correcto. yo me he puesto a leer sobre costumbres de los marinos y cuando los marinos veían esas serpientes, cuando el mundo era plano y que ellos veían grandes serpientes, yo creo que sí existían grandes serpientes. Yo sí creo que habían esos monstruos marinos que tenían el dominio temporal de salir desde sus cuevas, desde las Exacto. fosas marinas, a sabotear. O sea, voy a lo que voy a decir. Yo creo que cuando el mundo era, se consideraba plano por los mapas, por los cartógrafos, y hay esas figuras quienes pintan esas serpientes, esos monstruos, Sí. Sonia, yo no creo que estaban diciendo mentiras, yo creo que eran seres naturales apoyados por seres espirituales que tenían el dominio temporal de sabotear la industria marítima mundial y no dejaban a nadie salir del Mediterráneo. Los tenían ahí acorralados. O sea, yo no creo que los marinos hayan mentido de que se les aparecieron esos personajes. Ahora, ellos tenían dioses diferentes, los fenicios. Claro, claro, ahí es donde vamos pero mire lo que dice, ahí le voy a dar la razón, lo que dice el versículo, véngase a saber, el versículo 14, no, el versículo 12, desde el 12 dice, no, el 11, y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Tenían el conocimiento, porque si alguien no tenía el conocimiento, ¿por qué preguntaron, ¿qué hacemos con usted? Deje de ser esa persona porque es así. Usted es el culpable. O sea, ahí sí tenían el conocimiento y sabían que parte de eso era echar al mar o botar lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Claro. Entonces, sí, ellos sí lo sabían. En el conocimiento politeísta de ellos, ellos sabían que alguien había ofendido a algún dios y que ese dios lo estaba persiguiendo y hasta que la sangre de ese personaje no fuera sacrificada o ahogada, entonces ese dios que los estaba persiguiendo en el mar no los iba a dejar tranquilos. Ellos tenían un conocimiento politeísta y porque seguramente los dioses o demonios se comportaban de esa manera en ese tiempo. Sí, pero mira lo interesante del capítulo, del versículo 14. Dice, oh Yahweh, te rogamos que no nos hagas perecer por la idea de este hombre, ni nos imputes sangre inocente. Un principio de guerra. ¿Cómo así que sangre? ¿Por qué me están haciendo? Dice, porque tú, oh Yahweh, has hecho del modo que te agrada. O sea, ellos sí tenían el conocimiento y es bien interesante porque es que ya me entra la sangre. Dice, nosotros no, o sea, lo echamos, pero por favor no nos tengan en cuenta eso. Ellos sabían y tenían conocimiento de pronto de que si mataban o pasaba algo, lo que venía en sus vidas era una ruina. Claro, porque el dios de ese que ellos habían sacrificado los iba luego a perseguir. O sea, había como guerra de dioses a través de los humanos, ¿no? Contienda de dioses. Contienda de dioses. Entonces, es bien interesante porque vemos, para hacer un resumen de este primer capítulo, es, vemos que tiene que proclamar, vemos que tiene que oír, vemos que tiene que tener una convicción propia porque lo llevó a otra parte. Vemos que reconoció la autoridad de Dios, de lo que él era, pero vemos que los demás también le reconocieron. Y vemos al final que independiente de todo, él se fue a cumplir su misión y esas personas se convirtieron. Correcto. ¿Sí? Entonces, pasó como 10 cosas para que estas personas se pudieran convertir. Y para que Jonás dijera, es más, le digo que dentro de mis teorías de Sonia Lilia Andrade, él aquí, en esto, empezó a hacer el primer juzgamiento de las aguas. Claro. Ahora, claro, porque esa nave y esos marinos iban al reconocer la autoridad y el poder de Dios,
iban Es a cambiarse correcto. de Dios, iban a comenzar a temer a Dios, iban a llevar el mensaje de Dios, iban a poder contar en los diferentes puertos de todo el Mediterráneo que un hombre que venía, o sea, la historia de Jonás se iba a conocer en los mares. Sí, es correcto. Entonces, es decir, no sabemos cuántas personas iban allí en esta nave, pero yo lo puedo colocar, si eran 100 personas, podrían ser 100 tipos de dioses diferentes y solamente salió reinando el verdadero. Claro, el que tenía porque todos tenían un Dios al que los protegía, pero ese Dios fue vencido porque no los pudo proteger. Exacto, entonces por eso digo que es el primer juzgamiento de las aguas. Claro, los dioses que llevaban los marinos, Es los correcto. fenicios, Los fenicios, exactamente. porque el mar se embravecía y no había quien lo calmara. O sea que todo lo que ellos habían hecho a sus dioses para poder partir no les estaba sirviendo para nada. Como cuando en el Monte Carmelo estaban los profetas de acera y de Astarte haciendo cosas y no pasaba nada. Es decir, los dioses de ellos no les contestaban porque las aguas no se calmaban. Es válido. Es lo mismo que pasó con Moisés ante el emperador, con sus serpientes. No se calmó, ellos se las comió. Lo mismo que pasó con Josué, que pudo detener. Entonces, vemos hablar de la historia. Y es bien interesante porque estas son las guerras de agua. Es una guerra de agua. Sonia, ¿usted se acuerda cuando a Jesús, los fariseos, los doctores de la ley le pidieron, bueno, está bien, a ver, si tú eres el hijo de Dios, danos una señal? Entonces dice, espere, una sola señal les es dada, la señal de Jonás. Ujú. O sea que, voy a decirlo de una manera, Jonás estaba predestinado para dejar una señal en su generación. Es válido, ¿sí? Cuando Jesús fue a la región de Gadara a liberar al endemoniado gadareno, que luego los demonios pidieron permiso y dicen a los cerdos, y los cerdos dijeron, no, si vamos a matar endemoniados, mejor nos matamos. Y se mataron Exactamente. los cerdos se automataron porque dijeron, no, 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 endemoniados no, pum, que esos espíritus queden por ahí sin cuerpo. Esos cerdos se sacrificaron por eso. Pero fíjese que Jesús iba en la barca tranquilo, como Jonás. O sea, todo el mundo, pero Jesús dormido y tranquilo. O sea, Jesús, pero venga, ¿usted por qué está tranquilo? Y mire que nosotros perecemos. Y Jesús, pues, lo que pasa es que Jesús estaba juzgando los espíritus de las aguas para luego liberar al Gadareno. O sea, era necesario. Ahora, estos hombres, sigamos con la película de estos hombres, porque la película no nos cuenta después del capítulo 1 qué pasó con los marinos, pero esos marinos siguieron adorando a Dios. Sí. Y quién sabe si por la adoración de esos marinos durante esos siguientes días, esos fueron adoradores e intercesores de Jonás, porque ellos hicieron voto. Imagínense que fueron, Hicieron sigamos en la película, imaginémonos qué pasó con esos 100 tripulantes de ese barco. Ellos, ellos siguieron intercediendo y entonces mientras Jonás estaba por allá peleando con los Cetus y con los dragones grandes y con los espíritus de las aguas, estos amiguitos estaban haciéndole votos a Dios. O sea, había guerra en la superficie como un grupo de backup y de guerra y él estaba en el fondo. Ahora, si esa era la señal que Jesús les estaba dando, que él como hijo del hombre bajaría a las profundidades, porque Jonás así, bajó hasta las profundidades. en adoración. Entonces, sí, imagínense, había un respaldo. Entonces, Jonás lo lleva a un pez que se llama Cetus, o sea, un monstruo, Sí, y llega a unas fosas, pero hay unas fosas donde el mar se termina, se cierran esas puertas, pero hay unos depósitos de agua que no son mar, sino depósitos de agua. Entonces, se abren esas puertas, hay unos vigilantes, logra pasar. O sea, vamos a decir que estuve en regiones de cautividad, de dolor, estuve en zonas infernales, pero allí Jonás eh, hizo guerra espiritual contra esas entidades, sí, entidades que desde los planetas le daban poder a esas entidades en los mares. O sea, exacto, los planetas gobiernan los mares gobiernan la Tierra. es Y válido. es un principio de intercesión Exacto. espacial. Las luminarias gobiernan los mares gobiernan la Tierra. O sea, como Jonás no iba en una nave espacial, ni un águila se lo llevó volando, sino que
él tuvo que descender como Jesús tuvo que descender para poder ir en el espíritu a esa galaxia que se llama Cetus. O sea, Ajá. Jonás en el espíritu fue a esa galaxia, o sea, Jonás era un intercesor profético que fue a esa galaxia a quitarle el poder y la autoridad que tenía Cetus sobre el mar Mediterráneo, no sé, o sobre los asirios, no lo sé, pero Ya hubo liberación para que luego esa gente se convirtiera, fue un reflejo de la intercesión profética de Jonás. es válido, pero vea, yo le voy a decir que no solamente es eso, sino usted sabe que para uno poder bajar a las profundidades, necesitas bajar en cápsulas especiales. Por la No puedes, presión, ¿ah? por la presión del agua. Por la presión del agua. Los únicos, aún hoy día, en los programas, a mí me encantan los programas de energía, aún hoy día hay profundidades del agua que no se conocen de la Tierra, ¿cierto? Pero que hay monstruos marinos, hay animales. Le voy a decir algo y es de Sonia Lilian Andrade, me hago a cargo de hecho, para que no se malinterprete. Usted se puede imaginar que el Septus o el monstruo, la ballena, lo que quiera, era una cápsula para proteger el cuerpo de Jonás. Claro, claro, el monstruo protegió para que no se Es, descomprimiera Jonás en las es, profundidades, es correcto, para que no explotara en pedazos. es correcto, porque si el cuerpo se destruye, el alma, él no podría ir posiblemente a interceder. Entonces aquí en vez de hacerle un daño por comérselo, estaba conservando su cuerpo, porque son los únicos animales que pueden resistir las grandes presiones de las profundidades de los abismos. Claro. Ahora, él estaba dentro de los jugos gástricos del pez, pues eso seguramente olía a muerto, pues a pescado, a quién sabe qué cosas comía ese animal. Un olor inmundo que le llegaba tal vez hasta el cuello, esos ácidos putrefactos o quién sabe qué olores producían, pero a lo mejor le daban, le conservaron la presión y la temperatura para que no muriera. Sencillo, lo voy a decir porque si uno ve los astronautas que vienen en cápsulas, cuando sueltan las cápsulas de escape que uno ve en las películas del espacio, eh, siempre hay algo que debe conservar el cuerpo. Y es bien interesante porque uno lo que ve en las películas, lo que dice Hollywood, es que mientras que tú estás en estas cápsulas, tu cuerpo permanece intacto. Claro, por la No, presión. exacto, no se envejece ni se vuelve más joven. En las mismas condiciones, igual, ¿cómo son los submarinos hoy día? Los submarinos son los submarinos, los que conocemos son los de guerra, o el Nautilus cuando dice, no sé si se han leído Mil lenguas bajo la tierra, Hace, hace hace, muchísimos años que de ahí fue, ¿cierto? Pero el equipo o los submarinos permanecen y mantienen y conservan los cuerpos del ser humano de que ni se envejece ni se ponen más jóvenes. Entonces ese es un principio que yo en algún momento dije, oiga, ¿será que del ejemplo de Jonás fue que salieron los submarinos? Porque técnicamente un submarino es un monstruo gigante de metal que conserva adentro a las personas. sí, es interesante que en este repaso que le estamos dando a Jonás, en lugar de dejarlo como un tema, vamos a llamarlo terminado, concluido, No, lo dejamos para seguir esto, lo dejamos como en la imaginación de los lectores y pregúntenle al Espíritu Santo. De pronto el Espíritu Santo tiene compasión y les muestra cosas que no nos ha mostrado a nosotros, es válido, total. simplemente para que dejen volar su imaginación, pero pídanle al Espíritu Santo que les revele cosas. Yo alcancé en una oportunidad a tener una experiencia similar a la de Jonás en el espíritu de ir hasta esas zonas de profundidades. Y entonces me imagino cómo fue donde él estuvo, pero así de todo. Yo no estoy hablando de 3 días y 3 días, no, 3 noches, no. Estoy hablando de minutos, pero pude percibir algo. Y yo creo que todo, como dicen los evangélicos tradicionales, las diosidencias. Yo creo que no hay casualidades aquí.
sino que todo tiene un propósito articulado por Dios. Dios está moviendo todos los hilos de todo. Así es. Y vea, le cuento otra cosa. Pasando ya al capítulo 2, donde empieza a orar a Jonás, eh, uno de los 7 montes es el de las telecomunicaciones. Y le cuento que, digo yo, vea, el monstruo marino o el bien del monstruo marino que dice aquí, dice, en mi angustia invoqué a Yahweh y él me respondió, ojo, y él me respondió. ¿Cómo sería la respuesta? Si él, estando allá en los jugos gástricos, como estábamos hablando ahorita, que se le estaba quemando posiblemente la piel, no lo sabemos, respondió, yo no me imagino, yo, Sonia Andrade, que a mí se me esté quemando la piel y yo tenga conciencia de que Dios posiblemente me hable. Tiene que haber una comunicación cuántica, no es una comunicación normal, porque si nosotros vemos que Septun era parte de la constelación, estaba bloqueando las comunicaciones desde el espacio, estaba bloqueando las comunicaciones entre la Tierra y el mar y la Tierra. Tiene que ser una onda amplificadora para romper todas las comunicaciones interespaciales. Claro, imagínense que él estaba, dice que cuando él le respondió, dice en el versículo 2 del 2, dice que del vientre del Seol pedí socorro y tú escuchaste mi voz. Es decir, ¿dónde estaba él en el momento de la comunicación? Estaba en la región de muertos, por allá, en el Seol. O sea, ya él no dice que estaba a 8.000 metros de profundidad en el mar, no, él ya estaba, pero por allá en el Seol. Entonces, ¿cómo interceptar las telecomunicaciones? O sea, para mí la oración de Jonás fue una oración dada en el monte de las telecomunicaciones. Me explico. El padre tuvo que amplificar. Es como si el mismo Jonás fuera el amplificador de la onda para él poder realmente decir, wow, él es mi socorro y estoy en el Seol. ¿Cómo en esas profundidades él podía? Porque si estoy en las profundidades, aunque yo vaya en una cápsula, mis neuronas, ¿cómo van a funcionar con las presiones? Porque es un intercambio entre lo que está sintiendo mi cuerpo que se está quemando, lo que yo estoy pensando, pero lo que mi espíritu también está negando. Aquí para mí tuvo que ver una brutal conexión en algo cuántico, en un cuanto, algo que físicamente rompiera esas comunicaciones. Sonia, pero no haga un esfuerzo tampoco en pensar en la comunicación, porque vale, No, va a no, decir, que le digo, pero ya le digo para dónde voy. Pero ya le digo para dónde voy. es que ya le voy a decir otra cosa. Cuando cuando Jesús resucitó y murió, Sí, él experimentó en su muerte la soledad, pero en su resurrección no experimentó la soledad. En su resurrección estaba el Espíritu Santo con él. Entonces, los 7 espíritus de Dios. Entonces, fíjese que Jonás, si es señal de Jesús, así es una señal profética, Jonás experimentó en un momento determinado la soledad de Dios, es decir, lo botaron al agua, él creyó que se iba a morir. Él experimentó la soledad, pero es posible que de alguna u otra manera, y no lo dice la Biblia, simplemente es una imaginación, él llegó a la muerte o casi a niveles de muerte, donde, donde él en esas oraciones de casi muerto, casi ahogado, casi muerto, casi quemado por esos jugos gástricos, bueno, atontado, no lo sé. En eso ya la soledad se acabó y ya estuvo la presencia de Dios. Entonces, si tú estás pensando en la comunicación por allá con los cielos de los cielos y de pronto Dios estaba con él ahí, entonces de pronto fue al oído. O sea, de pronto el Espíritu Santo estaba con él hablándole al oído. pero profe, ahí voy yo. Siempre las comunicaciones, cuando yo hablo de algo cuántico, es algo que es muy imperceptible al oído humano. Estamos enseñados o posiblemente por el tanto ruido que tenemos día a día, por todo lo que escuchamos, a hacer unas comunicaciones muy audibles.
pero esas ondas son súper, súper finas. Sí, 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 Entonces, sí. Ahí hay cosas porque, a ver, el hombre pasó una experiencia, yo digo que el hombre pasó una experiencia no natural, sino sobrenatural. sí, válido. O sea, yo Total, creo que si él estuvo o al borde de la muerte o murió, no lo sabemos. sí, Pero por lo menos decir que estuvo al borde de la muerte no es una especulación. ¿no? Ahí se ve. Es que es más, usted lo ve incluso en el versículo 4. Desechado soy de tu presencia. Sí, está experimentando la línea de la muerte. El hombre se sentía, pero ya en otro espacio-tiempo. Y mire que dice, ¿cómo volvería a contemplar tu casa santa? O O tu sea que sí santo. la había contemplado. O sea, este personaje Exactamente. sí conocía la casa de Dios. Era un personaje profético. Exactamente. Entonces, es válido lo que usted está aportando. En su momento, él sí experimentó esa línea. Experiencias cercanas de la muerte con Jonás. Tenemos que hacernos amigos de Jonás allá en la nube de testigos para que nos termine de contar la película y poderla llevar y con unos $5 millones grabar una película de Jonás tipo Hollywood. Pero que nos cuente Jonás algo, porque, sí, porque ahí hay misterios de qué fue lo que sucedió realmente. Mire lo que dice, bueno, en versículos 5 al 6 dice, las aguas me envolvieron hasta el alma y el abismo acuoso me rodeó. O sea, ya pasó de un plano, es como, venga, el pez es el plano material de mi carne. Ya pasa a un plano emocional. Y luego dice, descendí, ojo, a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos para siempre tras de mí. Ahí él dijo, hasta aquí fue, aquí llegué. Los Situaciones similares le pasaron a algunos salmistas, principalmente a David. Hay pasajes que hablan de que el agua les llegó, pues los cubrió, el lodo cenagoso. Evidentemente nos damos cuenta que no era agua física, sino que eran entidades espirituales. Ahora, aquí hay que hacer un esfuerzo por hacer un distingo entre que era una situación natural, ahora pero suena es evidente que aunque él está viendo unas circunstancias de agua, y de algas y de quién sabe qué cosas, pero también él estaba batallando contra seres espirituales. Sonia, él está en una guerra espiritual muy violenta. violentísima, totalmente. Pero hay otra cosa, no solamente es violenta totalmente, ¿cómo sería su convencimiento? Mire, cuando estábamos con los amigos arriba, él proclamó de dónde venía. Ahora estaba bajando y tenía que mantener esa autoridad. Pero resulta que no solamente mantener la autoridad, sino que también dice, eso me la voló. Digo yo, wow. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh. Y eso me puso a volar con otros temas. En el sentido de que, wow, si Jonás estaba ya desfalleciendo, dice, mi alma se acordó de Yahweh. Y eso me lleva a tener otros pensamientos, los nombres, pero aquí no los vamos a estudiar, apenas los voy a revisar. O sea, sé que cuando yo estoy al borde de la muerte, mi alma es la que llama a Yahweh. Claro, 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 claro. Ese es otro, Claro, ¿no? Sonia. Hemos visto orando por personas que están enfermas que pronto ya no pueden hablar. Vamos a ministrarlas en su lecho de muerte. Las ministramos, derraman una lágrima y ¡pum! Sí, Mueren. así es. Entonces, es el alma ya la que... sí, son oraciones, como tú decías, cuánticas. Son Sí, oraciones desde el alma y desde la mente, desde el corazón y desde la mente. Ya no hay el aparato lingüístico, ya no aparece, ni siquiera abren los ojos, pero aún en el lecho de muerte sueltan lágrimas las personas. es válido totalmente. Entonces, dice, y mi oración llegó hasta tu santa casa. Nuevamente, o sea, él dice, me voy y no voy a volver a tu santa casa, pero dice, mi oración llegó. O sea, en el último segundo.
Sí fue escuchado, él supo que fue escuchado. A veces cuando uno está en problemas, uno ora y ora y ora y no se da No, cuenta, y no se da cuenta si las oraciones fueron escuchadas o no fueron escuchadas. Aquí por lo menos nuestro amigo Jonás tuvo la certeza de que su oración fue escuchada, porque fueron gemidos de angustia, unas invocaciones de angustias en un alto nivel. Pues uno no sabe, no nos imaginamos si se le metió el agua por la nariz, y le picaron gusanos, que no lo sé. Es decir, ¿qué comió y qué bebió en esos 3 días, Sonia? ¿Qué agua pudo beber en esos 3 días? mm, ahí sí tenemos que preguntarle qué tipo de agua, qué tipo de agua, porque si estaba en medio de los jugos gástricos, pues su piel estaba ya totalmente adormecida y quemada, porque el jugo gástrico es ácido. ¿Qué agua? ¿De dónde? Ni modo de abra la boca, yo saco agua y tomo. No, eso no. De pronto algún desperdicio por ahí de algunos peces que había comido este gran pez. Desperdicios, quién sabe qué comió, porque, Complejo. ¿cómo? No, no sabemos. Eso hay que preguntárselo a Jonás en la nube testigo. ¿Qué Sonia, comió? pero algo, si Jesús estuvo muerto y resucitó después de 3 días, pregunta, y Jonás fue una señal, pregunta, ¿no es razonable pensar que Jonás murió y estuvo muerto un tiempo? Sí, 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 es muy razonable porque si es la misma señal, es tal cual, así va a ser. Así es, O sea que no necesitaba comer, estuvo muerto y resucitó. también. ¿Quién sabe su espíritu dónde estuvo en ese tiempo de que estuvo muerto su cuerpo? Es interesante porque yo digo, mire, se estaba conservando su cuerpo y su espíritu estaba en el espacio. Pudo ser eso. Mire lo que dice en el 9, dice, pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. O sea, él ya había prometido dar ese discurso en Nínive. Él ya lo había prometido. O sea, hay de aquellos que hacemos o hacen promesas al Padre y no las cumplen. Complejo, ¿cierto? Sí, Entonces, tenemos que pedir una reunión en la nube de testigos con Jonás para poder aclarar muchos temas. no, total, Tenemos que hacer un conversatorio de edito con Jonás. con Jonás, Tomarnos un totalmente. café con Jonás en las alturas, o que Dios permita que se materialice y conversar con él. O sea, no estamos invocando al mundo de los muertos para que nadie nos vaya a sacar de No, contexto. Estamos así es. hablando de la nube de testigos donde en lugares celestiales nos podemos encontrar con Jonás y conversar sobre el tema. Es válido, que oiga, cuente su experiencia, díganos. Entonces, mire, porque dice que cuando él dice que cumpliré lo que prometí, dice, entonces Yahweh dio orden al pez y este vomitó a Jonás en la tierra, Ahora, ¿lo vomitó en la tierra en qué parte? en Jopec, en Nínive, espere. Ay, No, 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 Mini está no, muy lejos del, del, no, es que estoy aquí que se me apagó el celular con donde estoy leyendo, entonces quedé como, ¿qué? ¿Dónde ando? Exacto, es que aquí estoy. estaba en el mar Mediterráneo. Lo vomitó en una costa del mar Mediterráneo. O sea, de todas maneras, a él le tocó caminar mucho tiempo antes de llegar a Nínive. O sea, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 no se narra la caminata que él se pegó para llegar No, hasta Nínive. no, porque dice, la palabra llegó por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli. Créame que hay un gran espacio ahí, porque Sí. no solamente fueron los 3 días. Para mí, en la parte médica, ok, sale quemado, lo vomitan. Él no tendría fuerzas para seguir No, no, caminando no, de manera inmediata, no. no, no, no. Él tuvo que hacer un stand-by. ¿De cuánto tiempo fue el stand-by mientras que él recuperaba sus condiciones? No, Claro, y la caminata iba a ser como de 2, 3 meses. O sea, no se narra pues en la Biblia el tiempo que pasó entre que fue vomitado y el tiempo que llegó a Nínive. No se narra ese viaje. no. Él dice que la ciudad grande, en el capítulo 3, versículos dice, en 3 días de recorrido, ¿no? Ah, pero era el tamaño de la ciudad. El tamaño de la ciudad, o sea, no solamente vaya a pie, recupere, no que es que tiene que ir a la ciudad los 3 días. Sí, pero si un viaje de 2, 3 meses hasta que llega, pues bueno, era el tamaño de la ciudad. Pues en esa época imagínense,
yo creo que era la ciudad más grande del mundo, 120.000 personas, ¿sí? Al final del capítulo nos damos cuenta que, del capítulo 3 nos damos cuenta que eran 120.000 personas Sí, en construcciones que no eran en altura, sino de tal vez de uno, máximo dos pisos. con los O sea vientos. que era un área bastante grande. Era la ciudad capital del Imperio Asirio. Recordemos que el Imperio Asirio se convierte y por 140 años no son destruidos hasta que llegaron los Medas Sí, en el 612 a.C., ¿sí? Y se, y se, y se, ¿qué? Y ya destruyó la ciudad por los medos, aunque los medos eran un reino subyugado al imperio babilónico, por eso luego después de Asiria sigue Babilonia. Ahora, algo interesante, Sonia, que no aparece tampoco en el capítulo 3 es que hay, creo que es Josefo, no estoy seguro, es quien de los historiadores dice que Jonás se quedó 35 años como pastoreando allá Nínive. en Nínive y en no, en Nínive y en algunas poblaciones de Asiria, porque haz de cuenta que 140 años fue el tiempo en que no fue juzgado el imperio se convirtió, pero esa generación murió, luego vino otra generación y se pervirtió nuevamente. Pero se habla de que él estuvo 35 años donde la corte, el rey y todo, pues lo reconocían como profeta de parte de Dios y él pudo predicar y seguramente con el apoyo, financiamiento, no sabemos, con las circunstancias, con el beneplácito y los permisos del rey, él estuvo predicando 35 años, ¿no? Entonces, él dedicó ese tiempo a predicar, luego después dicen los historiadores que se retiró y volvió y no sé qué cosas, pero es interesante ver que la Biblia no habla de los 35 años en que él estuvo predicando en Nínive, la Biblia lo habla como un suceso, tal vez uno lo lee y uno cree que eso es en una cuestión de días, uno no No, alcanza ni siquiera a percibir meses, pero bueno, sigamos en el capítulo 3. pero mire, ahí interesante porque dice que cuando él se, en el versículo 4, cuando él se adentró a la ciudad, empezó a proclamar que en 40 días iba a ser destruida. O sea, en el momento que él, yo me imagino, Jonás, listo, llegué, se abre la compuerta. Desde que pisa la compuerta de frontera, empieza a proclamar de aquí a 40 días. Es decir, que Nínive no fueron, si fueron 3 días que él dice que de aquí 40 días, y eran 3 días dando la vuelta, realmente Nínive fue destruida a los 37 días de él empezar, de terminar la Claro, claro. proclamación, ¿cierto? Sí. Entonces dice, ¿qué hizo esto? Se cubrió de silicio y pues el rey dijo, listo, proclamemos todo. Aquí hay un interesante, porque mire que no solamente son los hombres. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en ojo. Proclamar y anunciar son dos palabras diferentes. Proclamar es decir, un anuncio que es decir, suavemente, vea, publicidad política, pero proclamar es más que publicidad política, es hacerlo certero, que así es. Dice, por mandato del rey y sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna que no se le dé alimento ni agua. Es decir, el ayuno también fue con los animales. Y ayuno seco. Ayuno seco. Y a los animales. Hasta los animales tenían que arrepentirse. Tremendo, porque es que eso es otra línea totalmente de arrepentimiento. Algo tenía que saber el rey que no sabemos nosotros, que no está escrito acá en la Biblia. Y no, no está escrito. Hay que preguntarle a Jonás qué era. ¿Por qué los ayuda? También porque los animales. Pero bueno. Pero dice bueyes y ovejas, hace distingo de animales. ¿Por qué los bueyes y las ovejas? Los bueyes pues son los que se acompañan y los que llevan al otro y el que lo guía. Y las ovejas son las que crían el pastor, las ovejitas. ¿No? Tremendo, pero hubo arrepentimiento, fíjese. Y impresionante. Entonces dice, cubrió de celicio y dice,
Cúranse tanto hombres como animales y, ojo, y arrepiéntase de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Un pecado de rapiña. Pero mire que es interesante porque las manos no menciona otra parte de su cuerpo. La rapiña, el robo, el hurto, El lo que han hurto, tomado, sí. la rapiña, El abuso, sí. todo lo que hagan nuestras manos. Entonces, por eso voy a seguir un poquito el contexto aquí. Por eso, dentro de salud, nuestra regla de oro es lavarnos bien las manos. O Claro, quitamos porque, todo. claro, porque ¿Ah? ahí nos limpiamos, ahí nos arrepentimos de algo que nos ha ensuciado. Es correcto, así es. Entonces, por eso el lavado de manos es muy importante para la parte de salud. Igual, mire qué interesante se me viene cuando Pilato se lavó las manos. Ya puede colocar en las centrales hospitalarias Jonás 3:8 y lavando de alguien las manos. Total, así, así es. Jon 3:8. Imagínense, imagínense. Entonces decía, ¿quién sabe si desistirá Elohim y cambiará su parecer? Y se apartará del furor de su ira y no pereceremos. Interesante porque todavía dudaban que todo lo que estaba haciendo iba a funcionar, si podían voltear el brazo de Dios para su juicio. Pero no era manipulación, era buscando arrepentimiento. Exacto, no, es que nunca me manipulación, sino que cuando yo ya me arrepiento, pero también tengo la duda si eso funciona o no. Claro. Sí, sí, ya es tarde. Si ya es demasiado tarde, ya no va a funcionar. Aunque ¿Qué? parece que por el mensaje existía la posibilidad de que de pronto se arrepintieran. Hay que ver el mensaje que no está escrito, No, pero no está en el escrito. mensaje o en las preguntas que la gente le pudo haber hecho a Jonás, Jonás les pudo explicar, vea que ustedes se arrepientan, Dios los va a perdonar. O de pronto Dios los perdona. Entonces, quién sabe si Jonás dio un mensaje donde les sembró más preguntas que respuestas. Y ellos tuvieron que encontrar la respuesta. Y claro, dice, y vio a Elohim lo que hacía y cómo se volvían de su mal camino y desistió. Que quería y no lo hizo. Se volvían de su mal camino, o sea, se corrigieron. Exacto, hubo corrección. Sí, Los señor. más malos del planeta cambiaron su camino. O sea que si podemos sacar un eslogan que diga, no importa lo malo que seas, tu camino puede cambiar, Es según válido. Jonás 3:9. Sí, Juan Gabriel 9, es correcto. Independiente, puede ser lo más loco y lo más guacara que hay, pero si estás dentro de los designios y la parte del Padre, Dios te listo, puede perdonar. así es, tal cual. Ese es nuestro amigo Jonás. Tremendo. Ujú. Vamos con el capítulo 4, Sonia. Bueno, vea, vuelve y dice, a mí me parece Jonás bien chistoso, Ole. Él le gustaba ver morir a la gente, porque en el capítulo 4 empieza diciendo que se desagradó porque ya Dios, ya Yahweh no había tomado esa represalia. Se enojó. O sea, como quien dice, vengo, se me hizo caer en ridículo o qué, ¿cierto? Porque dice, y oró a Yahweh diciendo, oh Yahweh, no era eso lo que decía yo estando aún en mi tierra, porque por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para ir grande, o sea, si me hubiera dejado allá, si yo sabía que iba a pasar esto, pero ¿por qué me hizo pasar todo aquello para yo saber en mi mente que ese era el resultado? Pobre Jonás. Ahora Yahweh te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, Muy, la muy de show, haciendo show emocional, haciendo pataleta emocional ahí. tolerancia a la frustración. O sea, ahora cuando uno lee el 4, uno dice, claro, él en su mente sí sabía que el Padre los iba a perdonar si se arrepentían. Entonces dice, me puso a hacer mucho show y nada. Entonces, ¿para qué?
¿para qué me manda si yo ya sabía lo que usted iba a terminar? ¿Para qué? Entonces también aquí vemos que esta parte, hay una parte de la personalidad de Jonás que no había estado, que no estaba convencida de que Dios podía salvar. ¿Será que a los profetas nos pasa así a veces? No Sonia, sé. yo creo que la naturaleza de Dios es algo que conocemos, pero también es algo que desconocemos. Entonces, conocemos de Dios, que es clemente, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia. Conocemos esa naturaleza de Dios, pero tampoco conocemos los límites, ni Es tampoco válido. conocemos el contexto, ni tampoco conocemos sus planes. Entonces, entonces nos podemos enojar, nos podemos irritar, pero entonces es como, como que un llamado de atención. Sonia, ¿qué sentido tienes de que pelees con Dios si vas a perder la pelea? ¿Qué sentido Total, tienes de que discutas con Dios si vas a, si no tienes suficiente información? es ¿Para qué válido, discutes con Dios? es válido, ¿sí? Entonces, Pero ¿sabe qué es lo más chistoso? Que después del versículo 5 es como si, es como si Jesús quisiera hacerle bromas a Jonás. ¿y qué? Veo que le quisieran hacer, que le estuviera haciendo bromas a Jonás. O sea, Ah, sí, 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 cuando sí. usted está más mal geniado, se ríen a uno, le da más rabia. Entonces, ay no, diríamos hoy día, me están haciendo bullying. Pero ese bullying es bullying divino. Exactamente, yo no me imagino a Dios haciendo bullying hasta ahorita, ¿cierto? En Lo buena estás, onda. lo ¿Ah? estás conociendo apenas. A Dios haciéndole bullying porque le manda un gusano para que se le coma el Sí, arbolito que le está dando sombra. o sea, sí, como quien dice, vea, y llega, y entonces a mí me da una risa porque es como dice acá, Elohim preparó la calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás y le hiciera sombra, o sea, además lo estaba cuidando y Jonás seguía enojado. Pero era por Cuando, darle una lección, porque era por darle una lección, porque si Jonás era tan buena persona que se que se apiadaba de un arbolito que se secó porque un gusano lo comió, yo lo que le estoy diciendo era, mira, deje de hacer show, jovencito, porque deje de hacer niñerías, porque si usted que no sembró esta calabacera, viene un gusano, la secó, usted que no la sembró ni nada, ni le dio la vida ni nada, ahora dígame usted, jovencito, ¿cómo no voy yo a tener piedad, misericordia de 120.000 personas que están ahí, nomás en la capital, sin contar los que ven en el imperio, que seguramente serían millones de personas? claro, pero entonces Jonás era más un profeta del mundo vegetal. Pero muy emocional nuestro amigo Donald porque él Mucho. está, lo que pasa es, bueno, no voy a decir que es malo, lo que pasa es que todo el mundo opina desde su posición y desde su condición. Él estaba en una posición, en una condición que hasta ahí podía él ver, o sea, lo que pasa es que cuando, yo creo que es que uno se mete en problemas cuando quiere confrontar a Dios. Sí, es que mire, es bien interesante porque el padre tiene demasiadas facetas que usted no sabe que la faceta que está confrontando es una faceta que él ya tiene lista y uno desconoce sus facetas, desconoce sus situaciones y Y los desconoce niveles, cómo vas a mirar. o sea, yo sé que es misericordioso, pero no sé los niveles de misericordia. Esto le iba a decir, tolerancia, ¿cuál es el nivel de tolerancia? ¿No? O sea, pero mire lo que dice en el versículo 8. Aconteció que al salir el sol, Elohim envió un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que desmayó y deseaba morir. Y dijo, más me vale morir que vivir. Volvió a decir lo mismo cuando fue el pez, cuando fue el monstruo de Cetus, ¿no? Bueno, Más y apenas está empezando su ministerio y según las fuentes históricas se quedó 35 años por allá en el imperio predicando. Le tocó, o sea, le tocó al amigo Jonás enderezar su ministerio. Empezó su ministerio muy, muy quebrado, pero también su carácter, ¿no? O sea que también se moldea el carácter del profeta.
Aquí vemos Correcto. a un profeta moldeando apenas empezando a moldear el carácter, lo más duro. Ay, padre. Y a mí me da una risa que dice Elohim respondió a Jonás. Yo me imagino, oye, ¿qué te pasa? ¿Tanto te irritas con una calabacera? O sea, como, a ver, ubícate, ubícate. Si alguien decía, un amigo para mí, ubícate. Decía, Muy infantil, Jonás. muy en la toma de decisiones, muy, diríamos, muy, no infantil, muy emocional, muy susceptible. Mire, Jonás no estaba preparado para ese gran para ese resultado evangelístico. Eso le rompió todas las estructuras mentales, todos sus sistemas de creencias, sus paradigmas. El pueblo de Israel bien rebelde. Volvámonos a Israel. Israel estaba en la inmundicia, en la idolatría, en la perversión. Y se va a predicarle a los más malos y los más malos se arrepienten. No, las estructuras teológicas del amigo Jonás, eso se le volvieron pedacitos. Durísimas, duras, duras. Y mire que terminando, bueno, él habla de los 120,000, eh, dice que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, además de muchos animales. Es decir, que cuando muchas veces Dios nos manda a un territorio, está tan dañado ese territorio que no sabe. Sí, la gente no sabe. No, La gente no no sabe. sabe. Entonces, ¿cuál es nuestra línea de apoyo allí? La gente ignora, no saben distinguir una cosa de lo otro, no saben saber en qué nivel están ofendiendo a Dios con sus acciones. A ver, lo que pasa es que en la justicia de Dios, Dios juzga conforme al conocimiento de la persona. ¿Y que iba a juzgar 120.000 personas No que saben. no distinguían, no conocían de Dios, pero que conocieron a Dios y se convirtieron? Y ojo, 140 años se demoró la destrucción o la caída de Nínive y del imperio asirio. Fueron derrotados por los medos, pero los medos eran un reino de Babilonia, entonces pues finalmente eran del mismo imperio. Mucho, Sonia, por consultarle al amigo Jonás. Quedan más preguntas que en esta historia que, Bastante. que siguen saliendo y seguramente que si lo volvemos a revisar en un tiempo van a salir nuevamente cosas similares, parecidas. Total. Así es. Imagínate. Bastante interesante, Jonás, desde otra perspectiva. Jonás es un ¿No? personaje. Sí. Bueno, Sonia, muy bien. Yo creo que por cuestión de tiempo, pues no, pues de eso se trata de estudiar la palabra, de tal vez dejar preguntas, que el Espíritu Santo siga trabajando en cada uno. Bueno, cosas nuevas que haya aprendido hoy, Sonia, en este conversatorio. Tú, Sonia Eh, Andrade, que haya aprendido hoy, que no lo sabías. que no lo sabía. No, de Jonás me llevó a hacer un panorama diferente, porque veía siempre a un Jonás castigado, pero no a un Jonás eh, profético, pero de alto nivel. Mm, eso me aprendió porque sí, eso en este momento, y es algo interesante, le voy a decir que hay algo que está sucediendo en el ambiente. En el ambiente, y ahorita está nuevamente de moda la película Avatar, que fue lanzada hace 2 días a nivel global. Y habla de las aguas. Yo he visto los trailers, no la he visto toda, y es ahora que estaba hablando de Jonás, de Pinocho, cuando ven los trailers que he visto de Avatar, es algo similar. Tenemos que verla. Muchos elementos Demasiados espirituales. elementos proféticos y espirituales. Bueno, Vi a un Jonás quebrado, en este conversatorio vi a un Jonás quebrado. Quebrado, no quebrado emocionalmente, sino espiritualmente y en la muerte física literal. Porque siempre he visto Jonás cómo se alimentaba, eso me pareció, no tengo ni idea cómo se alimentaba porque estaba muerto, que se iba a alimentar. Eso sí fue algo que no lo sabía.
cosas que quedan sin resolver, el viaje espiritual de Jonás a esa galaxia Cetus, a esas Cactus. luminarias, cómo, es decir, esa relación entre el poder de las luminarias sobre esas entidades que hay en las luminarias, sobre las entidades que hay en el mar y cómo gobiernan la tierra, luminarias, mar, tierra, para mí sigue es un tema que es un tema que se me alumbra un poco más, pero todavía no lo entiendo. Le cuento una experiencia que tuve hace unos 10 meses atrás, cuando viajé a un sitio de aquí de Colombia, y el padre fue muy claro, y eran aguas, donde se unen todas las aguas continentales. Lo que uno siente allá cuando entra es muy diferente a uno irse al mar de Santa Marta. Es muy diferente hasta el tipo de agua. Y ahora hago catarsis y digo yo, wow, si nosotros sentimos eso allí, allí nomás, ahí sobre el borde del continente, yo no me imagino, Jonás, cómo sería la pesadez del agua. Totalmente diferentes. Claro. Que las aguas cambian de acuerdo a muchas cosas y más en las profundidades del Seol deben de ser guacalas. ¿No? Ahora, y me queda a mí la duda si ese pez era un pez amigo o un pez enemigo, porque hay esas dos posibilidades. Un pez amigo pues te lo come y te protege, pero un pez enemigo te come, te engulle para Para triturarte. triturarte, para matarte. Entonces queda uno ahí con más... Siguen saliendo preguntas. Yo sigo Seguimos... diciendo, ese pez, ese monstruo septus era una cápsula para proteger el cuerpo. Mire, aquí interesante, al padre, cuando Jesús lo bajaron, lo embalsamaron, le echaban aceites para embalsamar, ¿cierto? Para protegerlo en el parte de la muerte. Y estaba allí en la tumba. ¿Quién quita que también los jugos gástricos, en vez de quemarlo, hubieran protegido a Jonás? Y de que el pez enemigo resultó antes beneficiándolo sin Exacto. querer. Sí, A veces las tinieblas lo atacan a uno y salen beneficiándolo. exactamente. Sí, así es. Interés mucho. Bueno, bueno, mi estimada Sonia Andrade desde Medellín, Colombia, hoy está con nosotros en Dedito. Estamos ya en la recta final de este 2022. El día de hoy estamos también en Apocalipsis, ya en los últimos capítulos. Nos corresponde, Sonia, Apocalipsis capítulo 10, que es una continuación de algo que viene como desde el 6. Ya los amigos que no lo o los invitamos a que estudien, escudriñen o vean estos programas porque hay unos comentarios muy poderosos que se han soltado en estos 9 días anteriores hablando de Apocalipsis. Ha sido algo maravilloso. Eh, pues yo sé que muchos no tendrán tiempo de escuchar, pero por lo menos estudien la palabra. Sonia, aquí venimos en un tema de un sexto ángel, en los, eh, a ver, venimos de un tema de unos El sellos son sello. como, son esto, profecías que se sueltan, que se manifiestan. También de los sellos salen cosas, como, imagínate como libros que se abren y ¡fuf! Se vuelven realidad lo que se abre. Después de los sellos aparecen pues unas trompetas, aparecen unos ángeles. Venimos en el capítulo 9 hablando en el 8 empezamos a hablamos de 5 ángeles, en el 9 hablamos del quinto ángel y del sexto, y empezamos el capítulo 10 todavía con el sexto ángel que tocó la trompeta, cuando aparece, cuando se toca esa trompeta, se sueltan 4 ángeles que están allí apresados cerca al río Éufrates, o sea, en el Medio Oriente, Irak, Irán, y esos 4 ángeles están preparados para matar la tercera parte de los hombres. Eh, la única manera de que muera la tercera parte de los hombres es que, como dice ahí más adelante, plagas de fuego, humo y azufre, la tercera parte de los hombres tiene que ser explosiones de tipo nuclear. Algunos comentaristas hablan de que Irak, Irán, Pakistán, India, por allá se están confabulando ciertos armamentos atómicos, no lo sabemos.
Ahí en el versículo 16 del 9 habla de 200 millones. Como algunos comentaristas dicen que el único ejército que ha llegado al número de 200 millones es el ejército chino. No estamos diciendo que aquí está hablando del ejército chino, estamos diciendo de que al parecer hay profecías que se han cumplido, pero esta profecía, por lo menos no hay evidencia histórica de que se haya cumplido porque todavía no ha muerto la tercera parte de los seres humanos por esa explosión de humo, fuego y azufre. Y a pesar de que muere la tercera parte de los humanos, las otras dos terceras partes, Sonia, no se arrepienten. Dice ahí en el 9, 20, 21, la gente sigue pecando, sigue adorando a los ídolos, sigue en las hechicerías, en las fornicaciones, en los hurtos. Tan diferente la respuesta que da las dos terceras partes de la humanidad a eso que se suelta después de ese sexto ángel, tan diferente al imperio asirio que respondió bien, ¿no? Respondió, se arrepintió. Y aquí aparece en el capítulo 10, recordemos que esto cuando se escribió la palabra estaba sin capítulos y sin versículos, estaba de tiro largo. Aparece un ángel ahí fuerte en el 10.1 y bueno, más adelante en el 10.7 aparece el séptimo ángel. Es un capítulo cortico, pero bueno, como sea, vamos a evacuar este capítulo cortico con Sonia Andrade hoy, lo que el Señor trae, lo que el Señor nos quiera revelar en este corto pasaje. Bueno, a mí de esto me llama a la atención dos cosas. De este precisamente el 10. Es como si fuera un espacio entre el 6 y entre el sexto y el séptimo ángel. ¿Sí? Porque dice, o sea, en el capítulo 9, que usted estaba mencionando, en el tercero, dice, el sexto ángel tocó trompeta y vi una gran voz, ¿cierto? Eso dice el 9:13. Pero cuando yo veo el 10:1, dice, y vi otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube. Pero si voy a mirar el versículo 7, dice, sino en los días de la voz del séptimo ángel. O sea que era otro ángel entre el sexto y el séptimo. Sí, correcto. ¿Cierto? Sí. Eso. Pero lo más importante, o lo que más me llamó la atención, dice, su cabeza y su rostro eran como el sol, sus pies como columnas de fuego. Pero aquí hay muchas cosas que decimos que el que es rostro del sol es Jesús. Pero Jesús, los ángeles están al servicio de él. Sí. Y dice, vi otro, o sea que tenía que estar en la misma línea de autoridad. Sí. ¿Cierto? Sí, un ángel de alto nivel, digámoslo así por la mano. Y cuando dice, el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Yo me imagino esa escena como estilo, así alguien gigantesco y uno, o sea, llamas de fuego, columnas de fuego, sus dos piernas, una en la tierra y otra en el mar, en las aguas. ¿Por qué el mar y por qué la tierra? Interesante porque es dominio total, ¿no? Aguas y tierra. Exacto. Es como si, venga, estamos juzgando los dos en el mismo momento, en el mismo instante. Y yo estoy parando como aquí, tiene que ser aquí, ¿vale? Ese es uno. Y dice, clamó una gran voz como ruge de león. Y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus propias voces. Esto ahí. Los truenos hablan. Es que los truenos son ángeles truenos, creo yo que son seres espirituales, o seres Pero, que o son eh, como entidades que tienen vida espiritual. exacto. Pero lo más tenaz que aquí Juan le entendió lo que estaban hablando los truenos porque dijo, no calle y ni pronuncie ni escriba lo que ellos hablaron. O sea, ¿Quiere que Juan, te diga algo, Sonia? Cuando tú estás en una tormenta y la tormenta lanza rayos, truenos, sonidos, sabe que los truenos, en el lenguaje de los truenos, ellos están lanzando mensajes, ellos están hablando. claro. Entonces, Que uno no los entienda, eso es el problema de uno, pero aquí Juan sí lo estaba entendiendo. exacto, Juan los entendía. O sea, aquí me cautivó no solamente que el séptimo dice eso, no.
Juan era muy sensible y entendía la voz de los El truenos, lenguaje de los truenos. el lenguaje de él. O Yo sea, nunca, aquí en la naturaleza vemos truenos, vamos a llamarlo entre comillas truenos naturales. Esos son truenos que detrás de ellos hay una entidad espiritual, algo, sí, que hablan. pero él dice, y hablaron y estaba a punto de escribir, pero dije, no escriba. Es como que Juan fuera muy aplicado, ¿no? Mantenía con un papelito y un librito. No, pero era porque al principio, a capítulos atrás le dijeron, venga, venga, jovencito, escriba todo lo que escuche. Entonces, aquí, él estaba trabajando bajo una instrucción. Estaba aplicado, estaba muy Sí, aplicadito. estaba muy juicioso el apóstol Juan. Entonces, cuando él dice, no, entonces, yo quisiera saber el que iba a escribir, no tengo ni idea qué le escribió, Lo que escuchó de los 7 truenos. pero no sabemos, No, él lo iba a porque escribir porque él sí lo escuchó. Lo que pasa es que le dijeron, venga, ese mensaje queda sellado. O sea, se soltó, pero queda sellado. entonces ahí voy yo. ¿Cuántas veces nos hemos recibido mensajes y que hemos de quedar sellados? Pero uno va y los dice o los abre. Sonia, a ver, es decir, amplío lo que acabas de decir. Si tú en el espíritu recibes algo y recibes la instrucción de que eso debe quedar sellado, pues Sonia, por favor, pues tienes que conservarlo sellado, pero si se te advierte que debe quedar sellado y lo comentas, pues es una imprudencia tuya, o sea, o del que lo haga. O sea que uno es responsable por los mensajes del Padre. 100%. Y por los mensajes que no debe comentar. Exactamente. O sea, guarde secretos. Guardar secretos. Eso es trabajar en el ser humano, debemos de guardar los secretos, básicamente, ¿sí? Dice, clamó a gran voz, dice, clamó 7 veces, y en el versículo, entonces ahí donde digo ya, pero oí una voz del cielo que decía, sella lo que hablas, y el ángel que vi en pie sobre el mar y la tierra, levantó su diestra al cielo, y juró por el que vive de los siglos, desde que creó los cielos y las cosas que están en él, la tierra, las aguas que están en ella, y el mar y las cosas, que no habrá tiempo, sino que en el día de la voz del séptimo ángel, cuando éste pueda tocar la trompeta. Es como si eso era solamente para el séptimo ángel. O sea, es como si el ángel fuera un mensaje encriptado, ¿sí? Lo veo así. Y dice, cuando este por tocar trompeta también habrá sido consumado el misterio de Dios, como anunció a sus esclavos los profetas. Sí, siguen habiendo información pendiente por saberse. Sí, o sea, tenemos, creo que en los fines de los tiempos hay demasiada información que no sabemos qué nos corresponde escuchar y qué no, posiblemente. Todo, Correcto. ¿verdad? Sí. Dice, y la voz que oí del cielo habló de nuevo conmigo y me dijo, ve y toma el rollo abierto en la mano del ángel. O sea, ese es como que era el mismo ángel que estaba antes, porque fue antes de que se abriera el séptimo ángel, el séptimo sello. Entonces este ángel, yo lo veo que vaya y tome el rollo, vaya y cómaselo, es dulce pero amargo. Ahí me da para mí decir, venga, ¿por qué Juan tenía que comerse el rollo antes de estar aperturado a el séptimo ángel? Eso es una. Ajá. Y dos, uno sí puede comer rollos. ¿Y qué significa comer un rollo? O sea, para mí el comer un rollo son es como mucho mensaje, es como si no solamente uno lo escuchara, sino que hay que comer. Y ahí me aplica mucho lo que dice, es como para el pan de vida es Cristo, perdón, es como que si ese rollo no solamente fuera un rollo de los 7 rollos, sino que fuera el mismo Jesús, uno comerse a él, comer la palabra, Sí, conocer. yo he estado en diferentes aventuras y experiencias espirituales donde me ha tocado comerme rollos.
porque no hay tiempo para descifrar el mensaje, para leerlo. Hay veces uno hace el libro, a veces uno abre un libro y termina uno en la cena. Ujú. Es así como se sueltan los sellos, ¿no? Cuando se suelta un Sí, sello, me acuerdo cuando en un momento, en un trabajo, se hizo en Colombia, se hizo un trabajo donde el líder, el apóstol dijo, bueno, pues les dejo de tarea para mañana que encuentren el trono de Satanás en Colombia. Entonces, pues yo principiante de pastor, empezando a militar en todos esos temas, pues bueno, yo oro, Señor, si tienes misericordia de mí, muéstrame algo. Y el Señor me mostró y me llevó a una casa que se llama la casa de la sabiduría y ahí habían muchos rollos y habían rollos tipo papiro y había rollos de libros, pero cuando uno abre un libro se mete dentro de la escena, uno queda dentro de la escena. Y entonces, pues yo tenía que preguntar por dónde estaba el trono de Satanás. Entonces yo fui buscando y yo me acuerdo que ese día unos ángeles me dieron unos rollos, pero pues, cuando se abrió el rollo, yo vi el mapa de Colombia y al otro día entonces yo les conté al equipo, les dije, bueno, el Señor me mostró esto, desde tal punto en Bogotá hasta tal punto en Cartagena, tantos kilómetros y ¡pum! Marcó un sitio que en 1700, 1800 fue un sitio de adoración a Satanás, un palenque, eh, y había un trono donde ahí Satanás, había un sitio de aquelarre donde había reuniones de brujas y había un sitio medio complicado. Y bueno, entonces, como sea, era un sitio donde Satanás se reunía con su gente, guau. pero fíjese que eso estaba en un rollo, Sonia, eso estaba escrito en un rollo, entonces misterioso porque el rollo se abrió y pude ver el mapa y pude ver como desde los aires eso. Entonces, el tema de los rollos, comer rollos, todo eso, porque cuando uno no tiene el tiempo, pues uno le pregunta a los ángeles si lo puede comer, si lo puede llevar, si no sé qué, o sea, en el mundo profético hay muchas cosas, Sonia, pero hay, y entonces cuando este rollo se abrió, eso salieron miles de ángeles que aplaudían y decían, se ha soltado revelación, se ha soltado revelación, se ha soltado sabiduría. Entonces yo digo, revelación y sabiduría, sí, porque se encontraban las coordenadas de trabajo de un personaje de estos. Entonces, queda uno, sí, son ese lenguaje profético en el cual nos Sí. tenemos que ir habituando de que hay rollos con sabores, hay Veremos el rollos mapa. que se abren, hay rollos que deben permanecer sellados. Es el lenguaje profético y Sonia, habían tantos rollos en esa casa que eso yo creo que habían miles y millones de rollos porque inclusive dentro de un rollo hay otros rollos, o sea, se abre el rollo y hay más rollos, o sea, es un tema verdaderamente difícil de explicar, Claro. muy difícil de explicar. Algunos de los que me están escuchando entenderán, otros no. Yo les diría es, mire, véalo como rollos vivos, es decir, un rollo vivo te habla o te quedas metido dentro de la película, como esos dibujos animados donde los niños abren así y ¡uf! Quedan metidos dentro de la película. Entonces, que luego se sale uno de la película, rollos que puede abrir, rollos que no. Yo recuerdo de algunas experiencias espirituales donde el Señor me dijo, lo que hemos hablado acá no lo puedes decir. Entonces yo le dije, ¿lo vas a hacer? Entonces yo le digo, Señor, te pido algo, que cuando yo vuelva, mi mente lo olvide. Entonces yo he vuelto, pero lo he olvidado, porque yo le he dicho, Señor, prefiero que lo olvide para no tener que de pronto pecar en desobediencia contándole qué tal que yo le quiera contar a mi esposa. Entonces yo digo, Señor, si no lo puedo contar, mejor que lo olvide. Entonces yo he vuelto y lo he olvidado. Entonces lo olvidé, ya no sé qué fue lo que, ya no lo sé porque ya lo olvidé, pero es mi forma de que me he protegido cuando en dos o veces que me han dicho esto no lo puede decir, entonces yo he dicho mejor que lo olvide. Entonces lo he Claro. olvidado, literalmente lo he olvidado para quitar la tentación de, ay, vamos a llamar a Sonia, vamos a, vamos a llamar a mis amigos proféticos. No, o sea, los he olvidado, Sonia, la verdad, me he protegido con eso. Sí. No, pero mire qué interesante porque usted lo acaba de decir, el rollo. ¿Cuál es la finalidad de comerse un rollo? Mire que aquí hay una cosa, cuando Dios da permiso, dice en el versículo 11, y me dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. La revelación sí tiene un propósito, lo que hay que preguntar es dónde hay que ir a profetizar ese propósito. Claro, claro, claro.
Y hay que aprovechar, cuando uno está en bibliotecas celestiales, casas donde hay rollos, uno debe preguntar si es posible traer ese rollo o es posible abrir el rollo o leer el rollo o comerse el rollo. Es decir, son preguntas que hay que hacer. Pero yo me he comido rollos, Sonia, y la verdad, sin saber el contenido. Pero yo sé que dentro de mi espíritu eso debe quedar ahí un depósito que el Espíritu Santo lo sacará en el momento. ¿Qué tal que lo saque en 50 años, en 20 años, en 10 años? O sea, yo sé que eso queda en un depósito mío en el Espíritu. Es una revelación, una sabiduría que quedó ahí, difícil de explicar y entender, que uno no es consciente de cómo sacarlo, pero en algún momento ya lo tiene dentro de uno y uno dice, pero ¿por qué? Tengo ¿Sí? eso. Lo sacó. Eh, sí, parece como un déjà vu, que uno Ah, dice, esto ya lo había visto, esto ya lo había ya lo soñado, había hecho. pero Exacto. no es un déjà vu, es simplemente una experiencia espiritual que tuvimos. No como los del hinduismo, que en otra vida reencarnamos. No, 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 esas cosas. Eso sí, Ah, no, locura. para nada. Sino que Sí, en el espíritu lo hemos recibido en algún momento, en alguna experiencia espiritual. así Sonia, es. nos tocó un capítulo muy cortico y muy sencillito, un capitulito Pero ahí de mire, como transición. sabe, eso, gracias por la palabra. Es un capítulo de transicionalidad. Es como que Sí, si sí. ya estuvieran tan cansados de hasta el sexto ángel, que como, uff, algo diferente, y ya ahí luego empieza nuevamente la película el séptimo, ¿no? Se va poniendo más caliente porque vamos entrando hasta ahorita venimos como en temas complementarios, secundarios de Apocalipsis. Amigos, no se pierdan que vienen los principales temas poderosos del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene aquí, tengo unas notas, el Apocalipsis tiene unos temas fundamentales que hay que entender, cielos nuevos, tierra nueva, la obra del Mesías en la primera venida, el tabernáculo de Dios, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, Babilonia, la gran ramera, victoria sobre Babilonia, reinaba el Mesías, la morada de Dios en las nubes, recibiendo al Señor en las nubes, cortes celestiales, juicios de Dios. No, 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 esto está muy rico, estas revelaciones de Jesucristo. Yo prefiero llamarlo el libro de las revelaciones de Jesucristo por el profeta Juan y no llamarlo el Apocalipsis, porque eso suena como muy terrorífico, el Apocalipsis. Suena como muy negativo. Suena muy terrenal. Es Entonces, más, y es un libro escuchado hace un tiempo, hace como 8 días, sobre el Apocalipsis lo siguiente. Eh, ese resumen de las bodas de la novia en la oración. Porque es lo que empieza y al final es lo que termina, ¿no? Algo así. estoy maravillado y muy contento con el estudio que estamos haciendo en Apocalipsis. Estoy muy contento, la verdad, porque eh, orando, meditando y todo en estos últimos 10 días, porque Apocalipsis va capítulo por capítulo, como en el tercer o cuarto día el Señor me permitió tener unas experiencias espirituales muy bonitas y pude entender cosas. Entonces yo digo, es un granito, es una gotita de agua en un océano de revelación, pero me permitió una gotita, entonces yo ya con esa gotita estoy feliz, porque mi revelación va aumentando, haciendo esta tarea de dedito, esta labor de dedito, el Señor me permitió ver cosas que yo no había visto, sobre todo Sonia, de ver cómo es el trabajo de los truenos. Por eso te hablé con algo de propiedad de que detrás del trueno hay una entidad espiritual porque los truenos son entidades espirituales. Entonces, no, pero no lo quise decírtelo desde la experiencia, sino que fue de las cositas que el Señor me permitió ver dentro de tantas cosas que me permitió ver en la corte. Pero sabe también otra cosa que aprendí, Sonia, que si quieres se la dejo. Yo ya lo dije en estos 10 días, en algún día lo dije. El Señor me dijo, haz la lista del mensaje a las 7 iglesias, de los requerimientos del capítulo 2 y 3 donde habla el mensaje a las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Hice la lista y me dijo, solo si cumples con todos los requisitos puedes pasar a un siguiente nivel de revelación. Entonces, Sonia, estoy en eso porque, o sea,
haz de cuenta como que estoy en un nivel, pero si hago el checklist, el chequeo y digo, uy, ya lo sobrepasé todo, ¡pum! Me subo a otro nivel. Entonces, me pareció interesante porque entonces yo pregunté, y los teólogos han pasado, me dijeron, no, la mayoría de los teólogos no han pasado a ese nivel, entonces los teólogos hablan desde lo que está escrito y se aferran a lo que está escrito, pero a veces sin entender. Pero la manera de entender las revelaciones, muchas de las revelaciones principales que hay, es subiéndose a ese nivel. Entonces, Dios sí le ha podido revelar a muchos siervos profetas, les ha podido revelar temas, pero sabe que Dios es algo incomprensible porque Dios no entrega la revelación a una sola persona. O sea, Dios le entrega algo a Sonia, algo a William, algo a Hermilo, algo a Sarita, algo al otro. O sea, Dios como que se encarga de parcelar la revelación, pero hay niveles de revelación donde es parceladito. O sea, yo me subo a otro nivel, pero no es que lo vaya a saber todo, sino me van a entregar un pedacito del pastel, pero no me van a entregar el pastel completo. Sí, pero sí estoy en otro nivel, pero con un pedacito del pastel. ¿Me hice entender, Sonia? O sea, que en el siguiente nivel es como una fiesta, pero hay una torta, pero me dan un pedacito de la torta, no me dan todo el pastel a mí solito. O sea, no es que yo vaya a decir, ¡ay, soy el que más sé del apocalipsis! No, en otro nivel me van a compartir un pedacito. Uno chiquito. Pero como sea, me toca que hacer el checklist de haber sobrepasado. O sea, el tema de las 7 iglesias es un mensaje que aplica para cada uno de nosotros en este tiempo. O sea, es un mensaje vivo, que es un listado que se suelta a las 7 iglesias, pero es un mensaje que te están diciendo, valídalo en tu propia vida. Si tú cumples estos requisitos, subes a otro nivel. Sonia, ahí le regalo ese tip, ahí le regalo ese tip. El Señor me regaló un pedacitico, ¿sí? Por yo estar en dedito, grabando. Sonia, ¿qué horas grabamos? Grabemos más tarde, dame 2 minutos, ya me estoy conectando, el internet está malo. El Señor por su misericordia me regaló un pedacitico, esa tortica de algo me regaló por allá. Eh, eh, Son los premios que Dios le da a uno por dedicar tiempo, por hacer un esfuerzo, En fin, estamos Oh, caminando y el programa de Edito es caminar en fe, en revelación, en justicia, en tener claras muchas más cosas y en motivar sobre todo a otras personas a que se animen a sacar tiempo con Dios. Una cosa es el tema de iglesia local, otra tema de iglesia virtual, otro es el tema de iglesia ciudad, pero la relación de cada uno con Dios es un asunto de intimidad, como la intimidad de las parejas. Es un asunto que no se puede delegar. Y propio, en la intimidad propio. hay gente que la última intimidad que tuvo con Dios fue cada 6 meses, cada año. Entonces, Daño. si la relación en la pareja es limitada, pues la relación se marchita. Entonces, se le requiere más relacionamiento. Entonces, sigamos el ejemplo de Daniel. 3 veces al día, por más de 70 años, ahí, mañana, tarde y noche. Ahora, ¿qué es? La forma de comer influye, claro. Los ungüentos que se echan en la piel, claro. Los aceites que se usan, claro que sí. Mi disposición, mi actitud, claro que sí. Es decir, y todo eso influye, Sonia, todo influye para nuestra relación con Dios. Así es, todo influye. Al final que más somos la novia. Entonces, debemos de vivir, Muy bien. somos la novia del padre. Ajá. Bueno, bueno, no, Entonces, Sonia, muchas gracias por haber estado con nosotros en Dedito. Nos ponemos de acuerdo si alcanzamos a grabar uno más en este año o ya nos vamos para el año entrante, pero bueno, nos ponemos de acuerdo ahí por el inbox en privado a ver cómo están los tiempos. muchas Eh, gracias. Sonia, gracias, que Dios te bendiga, te redima tu tiempo, tu esfuerzo, saludes a la familia, bendiciones a la familia, pásenla bien, que seas de bendición y seas de luz, donde quiera que Dios te lleve, que seas luz y bendición. Bueno, Bien. Muchas gracias por compartir este espacio y todos los días creciendo más. Chao. Fíjense. chao, chao, bendiciones.